Muy buenos días. Los invitamos a tomar asiento. Vamos a comenzar. Les damos los buenos días en nombre de los organizadores de estas 32ª Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario. Tenemos la dicha de saludarles en este último día de actividades. Saludamos especialmente al subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos de la República de Chile, señor Marcelo Freyhofer, a Diego Riquelme, coordinador de Política Tributaria del Ministerio de Hacienda, a Yuri Varela, presidente del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, y a Jimena Niño, presidenta del Instituto Chileno de Derecho Tributario. Aprovechamos de agradecer nuevamente a los patrocinadores que apoyaron este evento con su presencia institucional: Servicio de Impuestos Internos, Defensoría del Contribuyente, Asociación Nacional de Magistrados de los Tribunales Tributarios y Aduaneros de Chile, Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial de Chile, Colegio de Abogados de Chile, Escuela de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, y a las empresas que auspician este encuentro: EGB Abogados, Amicorp, Torretti y Compañía Abogados, Grant Thornton, Abogados Bofil Escobar Silva, Cepet System, Voma Abogados, PwC y Claro y Compañía. Muchas gracias por su presencia y apoyo. A continuación, dejamos con ustedes al subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos de la República de Chile, señor Marcelo Freyhofer, quien nos entregará un mensaje de clausura. Buenos días. Un gusto estar en este congreso. Felicitar desde ya a la organización. Estábamos comentando precisamente cómo se ha desarrollado esta durante la semana, lo interesante de las temáticas, de los expositores y además de las dinámicas de integración y de redes que se van generando además en esta instancia, que son muy favorables tanto para académicos, expertos tributarios y también para el mundo público al que yo represento en esta oportunidad como subdirector jurídico de Impuestos Internos. Un especial saludo a Jimena Niño como presidenta del Instituto de Derecho Tributario, Yuri Varela, a cargo precisamente de estas jornadas latinoamericanas de Derecho Tributario. Aprovecho de saludar también a nuestro colega Diego Riquelme, coordinador de Política Tributaria, que va a exponer. En general, un saludo para todos los organizadores, exponentes y participantes. Bueno, hoy nos reunimos para llevar a cabo el último día ya de las 32ª Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario. Actividad que para el año 2014 ha tenido sede en esta ciudad y que ha convocado a más de 20 países y más de 200 participantes. Durante estos días de intenso debate y de reflexión, hemos podido explorar y analizar temas de gran relevancia para las y los profesionales y académicos que nos dedicamos al ejercicio y estudio del derecho tributario, como lo son los principios fundamentales del derecho tributario y su evolución en un mundo globalizado y los desafíos de la inteligencia artificial en el derecho tributario moderno. Asimismo, hemos tenido la oportunidad de conversar en los seminarios científicos acerca de temas contingentes a nivel latinoamericano, tales como el levantamiento del secreto bancario, la aplicación de la norma general antielusiva, las actualizaciones en materia de precios de transferencia y la tributación en recursos naturales. Para cerrar hoy con exposiciones sobre paraísos fiscales, todos temas que nos han permitido conectar las bases del derecho tributario con los avances y desafíos a los que nos vemos enfrentados en atención al impacto de la globalización y las tecnologías emergentes
que muchas veces facilitan nuestra labor, pero que es así, es una realidad, avanzan siempre más rápido que las normativas de nuestros respectivos países. En esta ocasión quisiera destacar el entusiasmo, la altura de mira, el espíritu de colaboración y el compromiso de cada uno de ustedes y especialmente de los organizadores y de los expositores que han tenido cita durante estos días. El nivel de profundidad y análisis aportado por cada uno de ustedes ha enriquecido estas jornadas, reafirmando la importancia de generar y mantener estos espacios de diálogo para el avance de nuestro campo, en que convergen precisamente el mundo público y el mundo privado con el mundo académico de países de Latinoamérica y de Europa en un esfuerzo común por el desarrollo del derecho tributario. Por mi parte, en consideración a mi rol en particular, me parece relevante también compartir con ustedes que, con fecha 25 de septiembre de este año, el Congreso aprobó el proyecto de ley de cumplimiento de obligaciones tributarias. Proyecto que introduce diversas modificaciones a la legislación tributaria chilena y que está pronto a ser promulgado, radicándose los principales cambios en el Código Tributario, la Ley sobre Impuesto a la Renta y la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios. En cuanto a las modificaciones que se incorporarán, las principales dicen relación con entregar mejores herramientas al Servicio de Impuestos Internos para ejercer el mandato legal relativo a la fiscalización de los tributos, con mayor eficiencia y eficacia, con miras a recaudar mejor y de manera justa conforme corresponde de acuerdo con la ley, a fin de satisfacer también de mejor manera los intereses comunes de todos los habitantes de esta patria. Estas modificaciones se basan principalmente también en poder controlar de mejor forma el comercio informal, efectuar una persecución más efectiva de los delitos tributarios y de las planificaciones tributarias agresivas o elusivas, la regulación de las obligaciones tributarias y el fortalecimiento de los organismos fiscalizadores. Su tramitación, lo sabemos, no estuvo exenta de dificultades, pero luego de las necesarias discusiones, negociaciones y, por supuesto, llegando a los acuerdos en pro del país, estamos ya con este proyecto a puertas de ser una realidad. Este cambio legislativo, les quería comentar, representa una contribución a todo el camino permanente de modernización de nuestro sistema tributario y de la administración tributaria chilena en particular, que dice sentido con los cambios que a nivel internacional también se están viviendo y que podemos comentar y vivenciar en este tipo de experiencia, en este tipo de jornadas. Y de los que en estas jornadas además se han dado particular cuenta, como son la digitalización de la economía, la importancia y la necesidad de los datos, su almacenamiento y su procesamiento, el intercambio de las informaciones entre instituciones nacionales e internacionales y la colaboración entre las administraciones tributarias. Por cuanto a través del fortalecimiento de estos aspectos podemos combatir de manera más efectiva la evasión y también fenómenos vinculados con situaciones a veces tributarias como es el crimen organizado, que muchas veces utiliza y abusa del sistema tributario para intentar blanquear sus operaciones. Quería comentarles eso, que para nosotros como país es una buena noticia y para la administración tributaria particularmente más todavía. Finalmente, quería agradecer especialmente el esfuerzo y la dedicación del Instituto de Derecho Tributario, de su directiva, muy particularmente de Jimena y muy especialmente de Yuri Varela, a quien todos conocemos, el esfuerzo que ha habido, que es de ellos y mérito absoluto para la realización de esta jornada tan exitosa, instituciones que tienen además 60 años de historia y que trabajan estrechamente con la administración tributaria chilena, uniendo a los profesionales y académicos y dándoles la oportunidad en esta instancia de tener esta oportunidad de participación con académicos de Latinoamérica y de Europa. Muchas felicitaciones
y es un esfuerzo que va a ser reconocido por la historia de nuestro derecho tributario. Felicitaciones, muchas gracias. Agradecemos las palabras del subdirector jurídico y damos inicio al programa académico de esta jornada con el último seminario dedicado al análisis de paraísos fiscales, mitos y verdades. Invito a pasar al frente a los panelistas. Pablo Baumann-Aubone, abogado egresado de la Universidad Católica Argentina, posee una maestría en Derecho Tributario, Argentina. Tania Laredo Cuentas, Senior Manager de Gaia Silva Gaede Abogados, posee posgrado en Derecho Aduanero por la Universidad Complutense de Madrid, máster y un posgrado en Derecho Tributario por la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, Brasil. Diego Riquelme, coordinador de Política Tributaria del Ministerio de Hacienda, abogado de la Universidad de Chile y magíster en Derecho Tributario de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Arturo Garham, abogado de la Universidad de Chile y máster en Tributación de la Universidad de Georgetown, profesor de magíster en Dirección y Gestión Tributaria de la Universidad Adolfo Ibáñez, Chile. E invitamos también a la moderadora de este panel, Yasmín Gajardo, de Chile. Escuchamos esta primera sesión de los seminarios de hoy. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana, último día de jornadas. Gracias por estar aquí. Ha sido una semana muy intensa, así que de verdad estamos muy contentos de contar con todos ustedes. Bueno, hoy nos ha tocado un tema muy interesante de los paraísos fiscales y previo a escuchar a nuestro panel de lujo que tenemos aquí, quería hacer una breve introducción sobre la evolución que ha tenido este concepto de los paraísos fiscales. Bueno, en 1998 la OSD emitió su informe sobre competencia fiscal perniciosa, refiriéndose a los regímenes fiscales preferentes, cuyo objetivo era atraer esta inversión extranjera, especialmente la pasiva, lo que consecuentemente generaba efectos negativos en la tributación de los otros estados, en definitiva erosionando su base imponible. Así, en concepto bastante general, pero las características que habían en aquellos tiempos, lo que se podía identificar en un paraíso fiscal era un nivel bajo o nulo de tributación, falta de transparencia, falta de intercambio efectivo de la información y la inexistencia de actividad económica sustancial. Estas eran las características donde uno podía identificar que estábamos ante un paraíso fiscal. Así, al definir estos regímenes que generan una competencia fiscal entre los países del mundo, vemos que se enfatiza la característica que era más importante en estos tiempos, era la falta de imposición o tributación con tasas nominales en dicho estado, o bien la existencia de dichas tasas efectivas respecto a rentas específicas para lo que se quería atraer. Sin embargo, a poco más de 25 años de este primer informe, hoy, para calificar un paraíso o un régimen fiscal preferente, solo se han conservado dos características que tienen relación con la falta de transparencia y el intercambio de información, lo que ha cambiado absolutamente el enfoque para poder calificar como un paraíso fiscal. Pensemos un segundo en el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria, que hoy pareciera ser el organismo que está definiendo qué es lo que calificaría como un régimen fiscal preferente. Y tras su segunda ronda de intercambio de información entre los Estados miembros, se llegó a la conclusión de que los países que no estaban cumpliendo con el intercambio de información eran Trinidad y Tobago,
Guatemala y Nicaragua. Y sumándose otros 11 países parcialmente cumplidores, que ahí podemos ver Panamá, BVI, Belice. Pero todo esto está enfocado solamente en un tema de transparencia y falta de información, por lo que vemos que la lista ha bajado mucho y pareciera bastante difícil en términos globales calificar como un paraíso fiscal como lo conocíamos anteriormente. Por lo tanto, ¿en qué pensamos hoy cuando hablamos de un régimen fiscal preferente? ¿Quedan aún paraísos fiscales propiamente tales como los conocíamos? ¿Por qué ha cambiado lo que entendemos por régimen fiscal preferencial? ¿Qué efectos tiene esto para combatir realmente la erosión de las bases tributarias de los distintos países? Bueno, para eso, para contestar todas estas interrogantes y más, hoy contamos con este panel de lujo que nos va a introducir sobre los paraísos fiscales en cada una de sus jurisdicciones y nos va a ayudar aquí a resolver varias de estas interrogantes. Así que le doy la palabra a Tania Laredo de Brasil. Buenos días, muy buenos días a todos. Es un gusto estar acá con ustedes en estas jornadas maravillosas. Agradezco al Instituto de Derecho Tributario chileno, a BDF por también oportunizarme de representar Brasil junto a ustedes y discutir un tema tan polémico y tan interesante. Bueno, como Jimena dijo, el concepto de paraísos fiscales vino evolucionando a lo largo del tiempo, pero aún me parece que no se tiene una definición específica para todos los países. Cada jurisdicción lo trata de una forma. Es por lo que pasa en Brasil, por ejemplo. En el inicio de la legislación brasilera, tratábase como paraíso fiscal apenas las jurisdicciones que tributaban abajo de una tasa de 20% o no tributaban la renta. Y eso era una forma muy tasativa, era algo que era negro o blanco, o sea, no se tenían márgenes para una interpretación al respecto de eso. Con el tiempo, en 2002, se amplió el concepto de paraísos fiscales también para las jurisdicciones que no prestaban informaciones, sean societarias, bancarias o económicas. O sea, hay un alargamiento de la definición en la legislación brasileña, lo que representó un gran cambio de interpretación también ante la hacienda brasileña. Un poco más caminando hacia adelante, Brasil introduce en su legislación una diferenciación muy importante, que es qué son paraísos fiscales de hecho y qué son regímenes preferenciales. Con eso tenemos dos institutos en nuestra legislación. La primera, paraísos fiscales, jurisdicciones que no tributan abajo de 20%, y actualmente 17%, con el cambio que tuvimos por los precios de transferencia, o los regímenes preferenciales preferenciales. ¿Y por qué esa diferenciación? Principalmente por lo que se refiere a los impuestos sobre la renta. Los paraísos fiscales hoy son gravados a una alícuota de 25%. Remesas al exterior en paraísos fiscales tienen sus penalidades mayores. Ya en compensación, los regímenes preferenciales no. Ellos no son tasados a 25%, tienen una alícuota mínima de 15%. O sea, ahí ya tenemos una gran diferenciación de por qué Brasil hace ese corte entre estos dos conceptos. Y avanzando un poquito con relación a eso, nuestra legislación también acabó trayendo un tratamiento distinto, como les comenté, para lo que se trata al impuesto de la renta. Hay esa cuestión, hay un otro artículo también que trata sobre el impuesto de la renta y del artículo 8 de la ley 97-99, que prevía la retención al 25%, fue muy discutido en Brasil. Porque al traer el régimen preferente se dice, bueno, podemos aplicarle esa previsión que ya tenemos de una tasa agravada o no, porque al final se podría colocar dentro del concepto de paraíso fiscal también estos regímenes. Llevóse a esa discusión a nuestro tribunal administrativo, donde tuvo diversas oportunidades de analizarlo y llegaron a la conclusión que de hecho no se puede alargar lo que está escrito en nuestra legislación sobre pena de violar la tasatividad de la ley.
Hoy tenemos un entendimiento muy consolidado respecto de eso, incluso con instrucciones normativas y pareceres de la Receta Federal que ya se posicionaron a ese respecto. No se aplica la tasa agravada y sí apenas la tasa nominal de 15%. Ese es un gran punto que nos trae la diferencia de estos conceptos. Lo mismo pasa con la medida provisoria 74, que determinaba que los beneficios fiscales, que los beneficios obtenidos por las filiales controladas en paraísos fiscales serían considerados puestos a disposición de la matriz participativa, los lucros auferidos, la renta oferida a la época del balance. Y eso va contra el concepto de renta que se tiene. Nuevamente se lleva esa discusión a la Suprema Corte. ¿Es constitucional o no considerar que ese valor que se considera anticipado a la data del balance, sin que esté a disposición de los socios efectivamente sea tasado o no? La Suprema Corte, una vez más, haciendo una lectura muy cerrada de lo que son paraísos fiscales, se para y se posiciona en el sentido de, bien, si es constitucional, pueden gravarlos de forma anticipada y deben gravarlos, porque con eso se evita que las empresas hagan la evasión de impuestos o pospongan su pago indefinidamente con las inversiones en el extranjero. Debido a esa diferenciación que tenemos, hubo una norma interna, que es la Instrucción Normativa 1037 de 2010, que trajo de forma apartada la lista de los países que son considerados paraísos fiscales, que son 61 países actualmente, un poco distinto de lo que trajo Jimena aquí en su apertura. Es más extensa, o sea, es más rigurosa. La legislación brasileña es más rigurosa en ese sentido de considerar un paraíso fiscal. Y en la segunda parte, los regímenes preferenciales, que ahí, por ejemplo, tenemos a España como un régimen preferencial, tenemos a Estados Unidos con las LLCs. Esos son algunos ejemplos que les traigo sobre eso. También tenemos las International Trading Companies en Irlanda, que también es considerado régimen preferencial y no paraíso fiscal. Esos son algunos ejemplos acá que les traigo de la diferenciación de la legislación brasileña, también para no extenderme mucho. Y ya caminando un poquito al cierre de esta mi exposición del breve tratamiento que damos en Brasil a esta temática, en 2023 tuvimos un cambio en la legislación, que es la Ley 14754, que trae un nuevo régimen para los investimientos de personas físicas en el exterior. Hasta entonces no se gravaba la renta obtenida por esas personas en empresas controladas en el exterior anticipadamente. Ahora no. Ahora, todo 31 de diciembre son obligados a declarar el valor que se tiene en las controladas en el exterior para que sea gravado en aquel instante. Es un gran cambio de mentalidad, porque con eso se deja de hacer investimientos en esas jurisdicciones que llamamos de favorecidas o paraísos fiscales, y ahora empiezan a hacer nuevas estructuras. Tenemos un ejemplo concreto de nuestro buffet. Tenemos un cliente que sale de BVI y se va a Canarias actualmente con una estructura. Obvio que tendrá mayores gastos con relación a la estructura, a la sustancia económica que necesita darle a su empresa, pero en compensación también deja de sufrir el agravamiento del impuesto de renta en Brasil. Esos son algunos ejemplos que les traigo de forma resumida, y paso la palabra a mis colegas para que después podamos tratar un poco mejor sobre las temáticas más complejas y divergentes. Muchas gracias. Tania. Muy clara y fue muy dentro de los tiempos. Bueno, Juan Pablo nos va a exponer sobre Argentina. Bueno, muchas gracias. No sé si funciona. Hola, hola. No, está apagado. Está apagado. ¿Qué tal? Hola, acá. Perdón, ¿me pasás la...? Eso, gracias. Muchas gracias, Jazmín. Buen día para todos. En cuanto se refiere a la temática de los paraísos fiscales, la legislación argentina tiene dos grandes segmentos. El primer segmento es el de las normas antielusivas o antiparaíso propiamente dichas, que son aquellas
que procuran evitar la erosión de la base imponible argentina o los abusos que se puedan verificar a través de la utilización de estas figuras. Y el segundo segmento es el de las normas que definen el fenómeno, que determinan qué jurisdicción califica o no como paraíso, que son en definitiva las normas en función de las cuales se determina en qué caso concreto van a aplicar las normas antielusivas o no. En esta parte del panel vamos a hablar sobre la segunda, sobre las que definen qué es y qué no es un paraíso, y después en otro segmento del panel vamos a abordar algunas de las normas antielusivas propiamente dichas. En cuanto se refiere a las normas que definen el fenómeno del paraíso, la legislación argentina tiene 3 etapas claramente diferenciadas. La primera arranca en noviembre del año 2000 con un decreto que sancionó una lista negra de 88 jurisdicciones que calificaban como paraísos fiscales. En realidad eran 87 jurisdicciones y un régimen tributario especial, que era concretamente el de las sociedades anónimas financieras uruguayas. Después, más tarde, se sumó otro régimen más, de sociedades holding de Luxemburgo. Y en definitiva, en este listado estaban comprendidos todos los paraísos fiscales típicos, BVI, Caimán, las islas del Canal de la Mancha, Isla de Man, etcétera, así como un montón de otras, era muy largo, 88, así que también incluía otros paraísos fiscales no tan típicos o jurisdicciones que no sé si eran o no paraísos fiscales, pero que tenían muy poca relevancia para la Argentina en términos de intercambio comercial. Y los parámetros que informaron la composición de la lista fueron los típicos, los clásicos. Básicamente se compuso la lista en función de la opacidad de las jurisdicciones en términos de no intercambio de información y en función de la baja tributación que incluían, que se recaudaba en las mismas. La segunda etapa comienza en el año 2013 en la Argentina con la sanción de un decreto que tiene como aspecto más saliente que seguramente de la mano de la experiencia recogida por la Argentina trabajando con el Foro Global por la Transparencia Fiscal, se abandonó por completo el criterio de la baja tributación como factor relevante para definir qué jurisdicción califica o no como paraíso, y el único criterio que se mantuvo a ese efecto es el de la opacidad. Entonces, en función se establecieron, aparte también se cambió el sistema de lista negra, se reemplazó la lista negra por una lista blanca, de jurisdicciones que se iban a calificar como cooperadoras a los fines de la transparencia fiscal, y la definición de paraíso quedó para las calificadas como no cooperadoras a los fines de la transparencia fiscal. Entonces se cambió el término de jurisdicción de baja o nula tributación, se eligió un término nuevo de jurisdicción no cooperadora, las consecuencias eran las mismas, pero esto denota claramente cómo fue evolucionando el concepto en función de lo que explicaba Jazmín más hace un ratito. En definitiva, la Argentina incluyó dentro del listado blanco de jurisdicciones que califican como cooperadoras a aquellas jurisdicciones que intercambiaban información fiscal con la Argentina por la vía de celebrar acuerdos de intercambio de información, ya sea bilaterales o inclusive multilaterales de las que la Argentina formara parte, y también se incluyó a aquellas jurisdicciones que estuvieran negociando con la Argentina en ese momento la celebración eventual de un instrumento de este tipo, con lo cual no fue una lista muy estricta, digamos, solo por el hecho de estar negociando ya quedabas comprendido en la lista blanca, y por supuesto que también se incluyó en la lista blanca a las jurisdicciones que tuvieran un convenio para evitar la doble imposición vigente con la Argentina con cláusula amplia de intercambio. Se dio en esta misma época la circunstancia de que no por presión de la Argentina claramente, sino por un contexto de presión internacional y de la OCDE, los típicos paraísos, estas islas que mencionábamos antes, que estaban incluidas en la lista negra, se vieron compelidas a entrar a acuerdos multilaterales de intercambio de información o a celebrar acuerdos bilaterales de intercambio con distintos países. Y esto hizo que, de la mano de los criterios que la Argentina había establecido para determinar quiénes ingresaban o no a la lista blanca, terminaron ingresando a la lista blanca todos los paraísos fiscales típicos que antes estaban en la negra. Entonces, a efectos prácticos, esta segunda etapa tuvo por efecto blanquear, digamos, a todos los paraísos, blanquearlos entre comillas, y en un sentido práctico, los agentes económicos argentinos, los contribuyentes argentinos, durante la vigencia de esta segunda etapa se vieron muy poco restringidos en sus operaciones internacionales por las normas antiparaíso, porque en definitiva
como quedaron afuera de la lista básicamente únicamente jurisdicciones no relevantes para la Argentina en términos de intercambio comercial, en la práctica eran muy pocos los casos, o casi ninguno, en donde un contribuyente argentino terminaba interactuando con una jurisdicción que calificara como paraíso. Y la última etapa, que es la actualmente vigente, se inicia con el dictado de la ley 27.430, que fue una reforma fiscal muy importante que hubo en la Argentina a fines del año 2017. Este régimen entra en vigencia en enero del 18, aunque en cuanto se refiere puntualmente a la definición de paraísos, por algo que ahora vamos a abordar, en rigor entra a regir en diciembre, casi 2 años más tarde, en diciembre del 19. El aspecto saliente de este nuevo régimen, el que como decía es el que actualmente rige, es principalmente que se retoma como parámetro válido para calificar una jurisdicción como paraíso la circunstancia de la baja tributación, sin por ello abandonar a la opacidad como otro criterio relevante. Y en definitiva se establece una doble definición. La definición de jurisdicción no cooperante, que es la que aborda el fenómeno de la opacidad, y la definición del concepto de jurisdicción de baja o nula tributación, que es la que aborda el fenómeno de la baja imposición. Una jurisdicción puede calificar bajo un concepto, bajo el otro o bajo ambos, y esto no es indistinto porque si bien en cualquier caso van a aplicar normas antielusivas que en todos los casos son severas y son bastante disuasorias de la utilización de los paraísos, no son las mismas que aplican en un caso que en el otro. En definitiva, termina sujeto a mayor restricción la jurisdicción que califica como no cooperante respecto a la jurisdicción que califica como de baja o nula, aunque, como decía, en todos los casos las normas antiparaíso que aplican en cualquiera de los escenarios son significativas. La definición de una jurisdicción no cooperante queda sujeta básicamente a los mismos criterios que regían desde la etapa anterior. Básicamente son no cooperantes las jurisdicciones que no intercambian información fiscal con la Argentina, con lo cual otro cambio de esta nueva etapa es que se abandonó la lista blanca y se volvió una lista negra únicamente de jurisdicciones no cooperantes, y cuando salió la lista negra terminaron integrándola básicamente todos los mismos países que antes calificaban como no cooperadores a los fines de la transparencia fiscal, que, como decía, eran en prácticamente todos los casos jurisdicciones no relevantes para la Argentina en términos de intercambio económico, con la muy importante salvedad de Bolivia y Paraguay, que sí son jurisdicciones importantes para la Argentina en ese sentido, aparte jurisdicciones con muy estrechos lazos históricos, que quedaron comprendidas en la lista negra. De hecho, Bolivia al día de hoy sigue integrando la lista negra de jurisdicción no cooperante. Paraguay fue excluido hace 1 año y pico, en enero del año 2023. Se demoró bastante la publicación de la lista negra, casi 2 años decía, y eso se debió a las fuertes dudas que aquejaron a la administración argentina de ese momento, porque si la lista negra se componía sobre la base de los criterios ya establecidos de opacidad por no intercambio de información, resultaba que había varias jurisdicciones importantes para la Argentina en términos de intercambio que iban a calificar como paraíso. Así fue que circularon varios borradores antes de la aparición de la lista definitiva, que incluía, como decía, jurisdicciones importantes para la Argentina en términos de intercambio, como decir Perú, Ecuador, Venezuela, incluso Estados Unidos. Finalmente esto se descartó. Claramente la Argentina no estaba en condición de calificar a Estados Unidos, y aparte no era de la UE, era de Estados Unidos, como paraíso, tanto por cuestiones políticas como también por cuestiones pragmáticas, digamos. O sea, si se atiende a que la finalidad de esta normativa es evitar la erosión de la base imponible e incrementar la recaudación, calificar a Estados Unidos como un paraíso fiscal podría para la Argentina haber generado tal distorsión en las relaciones económicas y el intercambio con ese país, que al final el remedio podía terminar siendo peor que la enfermedad. Los que sí salieron, como dije, en la lista negra son Bolivia y Paraguay, y al día de hoy únicamente está Bolivia. En cuanto se refiere a el otro concepto, jurisdicción de baja o nula tributación, ya no hay un sistema de lista. El sistema de lista negra aplica únicamente para no cooperante. Para las jurisdicciones de baja o nula tributación, lo que hay es una definición conceptual, y es el contribuyente el que queda obligado a aplicar la diligencia del caso a efectos de asegurarse si la jurisdicción con la que está operando
reúne o no los recaudos para calificar como de baja o nula tributación y de esa forma determinar y tener claro cuál es el tratamiento que va a aplicar a la operación que se esté realizando con un sujeto de esa jurisdicción. Básicamente se definió la jurisdicción de baja o nula como aquella jurisdicción que grava la renta corporativa a una tasa inferior al 15%, y bajo este concepto entran no solamente las jurisdicciones como tales, digamos, los países o dependencias de otros países, sino también los regímenes tributarios especiales. Y se define un régimen tributario especial como toda norma en función de la cual la renta corporativa termina gravada a una tasa efectiva inferior a la que rige en la jurisdicción que sanciona el régimen. Y no hay mayores aclaraciones al respecto, con lo cual el intérprete argentino, cuando tiene que determinar si en un caso concreto está operando o no con un paraíso, con una jurisdicción de baja o nula tributación, muchas veces no es fácil determinarlo, y particularmente esto sucede con los regímenes tributarios especiales. Como no hay lista que pueda aventar dudas, el fisco argentino publicó una lista informal, no oficial, digamos, no es una norma, no salió en el boletín oficial, la publicó simplemente en su página web. El fisco aclara que esta lista no oficial es simplemente a efectos orientativos y para ayudar a la interpretación, y en esta lista no oficial terminaron incluidos obviamente todos los paraísos, que si bien no califican como jurisdicción no cooperante porque intercambian información, sí son jurisdicción baja o nula porque o no tienen impuesto a la renta o la graban en forma muy conveniente. Y también terminaron incluidos en este listado, con este listado informal del fisco, otras jurisdicciones no tan típicas como Paraguay, que dejó de ser no cooperante, pero sí es de baja o nula tributación porque tiene una renta corporativa, no solamente grava únicamente renta de fuente paraguaya, sino que aparte la grava una renta corporativa del 10%, Irlanda, que en ciertos casos también grava el 10%, Hungría, 18 de los 26 cantones suizos, entre otros. Por supuesto, todas las jurisdicciones de paraísos típicas. Y lo lamentable del caso es que, si bien esta lista ayuda desde ya, el fisco aclaró que en la lista no ha incluido a los regímenes tributarios especiales. O sea, no es que no están en la lista porque el fisco considere que no hay un régimen tributario especial que pueda calificar como de baja o nula tributación, sino simplemente porque aclaró que no los incluye y básicamente el contribuyente se tiene que manejar para determinar si en un caso concreto el régimen con el que opera califica o no como de baja o nula. Así que, bueno, las dudas sobre todo en la calificación de los regímenes tributarios especiales persisten. Así que, bueno, para no seguirme extendiendo, paso la palabra a Jazmín. Muchas gracias, Juan Pablo. Muy buena exposición, muy clara. Y qué difícil labor tiene el contribuyente de identificar cuando está en un paraíso o no. Está difícil la cosa. Así que ánimo. Bueno, ahora nos toca la exposición de Arturo. Así que adelante. Muy... mira, a Diego antes. Bueno, termino. Fantástico. ¿Se escucha? Sí, ahí está. Muchas gracias al Instituto por la invitación. Muchas gracias, Yasmín, por la coordinación. Es un gusto estar aquí. Me permitieron además ponerme un traje que no me ponía hacía probablemente 4 o 5 años. A ver, cuando hablamos de paraísos fiscales, a mí me gustaría hacer una distinción temporal. Creo que no hay ninguna duda que la situación que había en los años 50, 60, 70, 80, incluso 90, probablemente hasta hace unos 20 años, era una situación tremendamente dañina. Había una opacidad importante, un nivel de secretismo que rayaba en lo absurdo. Había muy bajos estándares de compliance o de filtros respecto de qué dineros eran canalizados a través de estructuras legales, fiduciarias, societarias, financieras. O sea, claramente los estándares eran tremendamente bajos y eso generó una tremenda mala fama a muchas jurisdicciones pequeñas, a muchos paraísos fiscales,
y yo creo personalmente muy merecida. Ahora, uno podrá decir, efectivamente, la primacía por una parte tiene un valor. Por ejemplo, Yuri Varela es multimillonario, pero nadie quiere que se sepa, y no quiere que se sepa porque él quiere caminar tranquilo por las calles sin que la gente lo acose. Y por ende, el derecho a la privacidad yo creo que es muy relevante y está reconocido dentro del derecho humano. Pero obviamente, ¿hasta dónde llegamos con esa privacidad? ¿Podemos realmente escondernos y zafar de todas las exigencias legales? Y esa privacidad también es aprovechada de mala manera por gente que está en contra del sistema. Las mafias, las corruptelas, eso yo creo que todos lo hemos visto. Entonces, desde esa perspectiva, aquí hay un contrapunto que creo que es importante hacer. Ahora, ¿por qué también la privacidad ha sido importante a través de la historia? También porque hemos tenido gobiernos en muchas partes del mundo tremendamente agresivos. El ahorrar dentro de Latinoamérica ha sido tremendamente difícil para los que viven aquí, porque la inflación y los gobiernos que generan controles de cambio y generan altos procesos inflacionarios hacen imposible ahorrar en forma doméstica. Entonces, la única manera de ahorrar durante los años 50, 70, si uno habla con gente de 80, 90 años en Chile, decían, mira, la única manera de ahorrar era poner dólares afuera, pero era ilegal, había control de cambio. ¿Y qué quieres que haga? Un poco lo que ha pasado en Argentina. En Argentina, hace 20 y pocos años, el dólar era 1 a 1, y si es que yo hubiera tenido peso argentino y Diego hubiera tenido dólares, Diego hoy día tendría 1000 y tantas veces más que yo. O sea, claramente también creo que las propias medidas restrictivas y de repente algunas acciones agresivas de parte de los gobiernos también le han dado algo de validez a estos refugios. O sea, miremos el caso de Suiza. Suiza ha sido un refugio financiero por 1000 años, creo. O sea, y tiene una razón de ser que no es maligna. Ahora, quiero volver a la parte oscura. Yo creo que los paraísos fiscales, con sus bajos estándares de compliance, generaron mucho daño. El caso probablemente más caricaturesco es el de Sani Abacha, el dictador nigeriano que pedía plata al Banco Central para efectos de seguridad, le traían plata en billete y esa plata terminaba en distintos paraísos fiscales. Suiza, que era la esencia del secretismo, tuvo que devolver más de $1.000 millones a Nigeria para producto del desfalco que hizo Sani Abacha entre el 93 y el 98. Si ustedes miran, hay unos artículos de la BBC donde cuentan un poco todo el proceso del gobierno nigeriano que llama a un abogado en Suiza para que trate de recuperar todos estos dineros robados. Entonces, yo diría, no nos engañemos, los paraísos fiscales históricamente creo que hicieron muchas cosas que hicieron merecer la mala fama. Ahora, los estándares eran mucho más bajos. Incluso los estándares tributarios eran mucho más bajos. O sea, en esos años era bastante habitual tener comisiones pagadas offshore, honorarios pagados offshore, parte del precio de operaciones pagadas offshore, y eso creo que a los mayores de 50 nos tocó verlo, y hoy día sería probablemente impensable. O sea, a mí me tocó ver muchas amnistías del 2015 y cuando uno cuenta la historia de cómo esas platas se generaron, había bastante evasión pura y dura también. O sea, no era solamente, oye, mira, aquí una plata quedó. No, los estándares eran muy malos. Ahora bien, si los paraísos fiscales eran tan malignos, si los estándares eran tan bajos, si es que había tanta plata oscura que se canalizaba a través de paraísos fiscales, uno esperaría que durante esos años no se utilizaran los paraísos fiscales. Pero a mi juicio había una contradicción. A Chile, al menos,
parte importante de la inversión se generaba a través de paraísos fiscales, inversión minera, inversión agrícola, inversión forestal. La estructura normal era a través de paraísos fiscales y empresas perfectamente legítimas, por distintas razones, algunas tributarias y otras no, canalizaban sus inversiones a través de paraísos fiscales, con lo cual yo creo que había una contradicción porque había un mal uso y un uso bastante normal de paraísos fiscales. Ahora, los estándares eran mucho más bajos. O sea, yo me acuerdo de una reunión que tuve con un cliente, yo era un abogado bastante junior hace muchos años, con un alto ejecutivo del Banco Central. Estábamos en ese minuto tratando de registrar un crédito externo de varias decenas de millones de dólares, o de 25 millones de dólares, algo parecido. Y en un minuto el ejecutivo del Banco Central le pregunta a nuestro cliente, le dice, perdón, pero esta plata de este banco europeo, ¿pero de dónde viene? O sea, ¿quiénes son los inversionistas? ¿Quiénes se arriesgan a tu negocio? Y el cliente dice, no, la plata es mía. Y nosotros, los abogados, casi se nos cae el pelo. Y el ejecutivo del Banco Central nos ve que estamos por desmayarnos y nos dicen, paren. Yo soy Banco Central, yo estoy preocupado de que ingresen dineros a Chile, que haya inversiones de largo plazo, que haya proyectos de inversión. Yo no quiero plata golondrina, quiero plata real y este es un negocio real. Yo no soy el Servicio de Impuestos Internos. O sea, yo no me imagino tener esa conversación hoy. Pero los estándares eran muy bajos también porque la crisis de los 80 a Chile le pegó mucho, hubo altos niveles de pobreza. Al año 89, y aquí Diego probablemente maneja mejor las cifras que yo, había un 40% de pobreza dura en Chile, con lo cual los estándares eran más bajos y como decía Vespasiano, el dinero no tiene olor cuando hablaban del impuesto a la orina. Entonces, claramente los estándares eran más bajos. Y creo que hoy día todo ha cambiado mucho. Todo lo que era el secreto, toda esta información confidencial que se guardaba en unos libros grandes con tapas de cuero, hoy día es todo digital. Y lo digital tiene tremendas ventajas, pero la privacidad no es una de ellas. O sea, todo lo digital, mucho de lo digital termina conociéndose. Lo hemos visto en Chile recientemente con el caso Audio. Entonces, hoy día además tenemos estándares mucho más altos de compliance, estándares mucho más altos de cumplimiento tributario. Y por ende, ¿sirven hoy día los paraísos fiscales para evadir impuestos? A mí me parece que hay una serie de jurisdicciones que tienen estándares bastante más altos. Entonces ahí yo digo, ¿y qué pasa con, se ha hablado aquí de jurisdicciones con baja o nula tributación, pero ¿qué pasa con los paraísos onshore? O sea, ¿son los paraísos fiscales esta caricatura de las islas caribeñas y no sé, las islas Mauricio? Porque en Estados Unidos hay estructuras transparentes que permiten tener inversiones sin que sean, hoy día se les llama tax neutral. Canadá, ¿para qué decir con las LP, con las Limited Partnerships? España, con las entidades de tenencia de valores extranjeros. En Irlanda están las Section 110 Companies, que son tremendamente eficientes para estructurar ciertos negocios financieros de securitización. En Holanda hace 1000 años que están las holdings con los Participation Exemptions. En Nueva Zelanda, en el Reino Unido, tienen las English Partnerships, las Scottish Partnerships, si quieres personalidad jurídica. Entonces, hay un mercado onshore que teóricamente no es de paraíso fiscal, que es muy potente. Entonces, a mí me parece que tenemos que hacer una distinción hoy. Hay razones no tributarias para utilizar jurisdicciones que son o tradicionalmente han sido consideradas como paraísos fiscales. O sea, yo creo que sí. Muchas veces tienes inversionistas de distintos países que quieren una jurisdicción neutral y dicen, ok, vamos a irnos a través de Luxemburgo, vamos a irnos a través de Nueva Zelanda, vamos a irnos a través de Caimán. La cantidad de negocio, y lo hablábamos con Amor y Jaime,
que está en el panel de Chile, y ella es la que va a detallar un poco el tratamiento más técnico de los paraísos en el panel siguiente. La cantidad de fondos de inversión, fondos mutuos, toda la actividad de fondo que tiene Caimán es enorme, y eso no es porque sea un paraíso fiscal, es porque en Caimán hay reglas muy modernas, reglas bastante flexibles y una comunidad legal muy potente. Lo mismo pasa con Luxemburgo. ¿Qué pasa con el tema judicial? Si yo voy a tener un conflicto con mi socio, ¿dónde quiero tenerlo? ¿Lo quiero tener en Argentina? ¿Lo quiero tener en Chile, si soy extranjero? Quizás lo quiero tener en Caimán. En Caimán incluso puedo llegar al Privy Council, puedo llegar a la Corte Inglesa. Lo mismo pasa en BVI, puedo llegar a la Corte Inglesa. Luxemburgo, en los rankings de justicia, de calidad de justicia, está muy arriba. Singapur también está muy arriba. Panamá tiene un antes y un después. Panamá siempre tuvo una comunidad legal potentísima, con muy buenos profesionales. Obviamente Panamá en los viejos tiempos, de los tiempos de Noriega, era un problema. Lo mismo Bahamas. Pero Panamá hoy día realmente se escoge porque es un lugar con bajos estándares. Probablemente los mayores recordarán un estudio del Economist desde hace varios años, donde se planteaba, donde hacen el experimento de tratar de abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos versus una cuenta bancaria en un paraíso fiscal, en Caimán, en BVI. Y en Estados Unidos podían abrir una cuenta bancaria y depositar $1 millón con un carnet del Blockbuster, cosa que era imposible en muchas de las jurisdicciones que son consideradas paraísos fiscales, donde pedían el certificado de nacimiento, el pasaporte, el reason why y una serie de otras cosas. Entonces, ahí es donde yo digo, ¿qué es lo que está pasando hoy día? Incluso, por ejemplo, las Islas Mauricio hoy día se está marketeando como the gateway to Africa. Y aparentemente, cuando hay inversionistas del Medio Oriente, inversionistas indios, que quieren invertir en África, las Islas Mauricio son una jurisdicción potencialmente atractiva. No lo sé, no, mis clientes no tienen inversiones en África, lamentablemente. Pero entonces ahí es donde yo los quiero llevar. A mí me parece que, sin perjuicio de que hay algunas jurisdicciones, probablemente las más pequeñas, que todavía no tienen los estándares adecuados, a mí me parece que hay un cierto prejuicio, hay un poco esta cosa de la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Y como botón de muestra, si ustedes miran, los economistas Daniel Mejía y Alejandro Gaviria, hace muchos años, colombianos, hicieron un cuestionamiento, porque en ese minuto Estados Unidos estaba dando una presión muy fuerte al sistema financiero colombiano para tratar de controlar la plata de la droga. Y lo que hicieron estos economistas fue un ejercicio súper simple. Veamos cuál es el precio de 1 kilo de coca entrando en Estados Unidos y veamos cuál es el precio de esa misma cocaína a valor de retail, en otras palabras, el valor del gramo en la calle de Nueva York o Chicago o Los Ángeles. Y la diferencia de precio es tan brutal que ellos coincidieron con un ejercicio tremendamente lógico y tremendamente simple, que más del 95% de la plata de la droga quedaba en Estados Unidos, producto de la distribución. Entonces ahí ellos plantearon, y el gobierno colombiano, de lo que recuerdo, hizo un planteamiento más político, más diplomático, diciendo, señores, ustedes nos están exigiendo a nosotros que hagamos una serie de cosas, pero si la mayor cantidad de plata de la droga queda en Estados Unidos, ¿qué es lo que están haciendo ustedes con sus bancos locales? Ha habido ciertos escándalos en Estados Unidos por plata, pero realmente el problema lo tiene Colombia. Yo ahí creo que hay una especie de doble estándar complejo. Y creo que hoy día los que eran los malos quizás no son tan malos, o al menos algunos de ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Realmente muy bueno todo el paseo que hicimos por la historia de los paraísos fiscales, así que estuvo muy, muy bueno. Muchas gracias.
Ahora le cedo la palabra a Diego Riquelme de Hacienda para que nos cuente ahí un poco de las reformas que están andando. Buenos días, gracias por la invitación. Creo que la exposición de Arturo es una exposición muy provocadora en el buen sentido de la palabra, porque va al fondo del asunto. En definitiva la pregunta es si los paraísos fiscales son malos o no. Yo tendería más bien a pensar que no necesariamente. Y la evolución en general en materia internacional, como veíamos al inicio, deja de centrarse un poco en lo que ocurra dentro del país y más bien se centra en yo como jurisdicción que no me considero paraíso tributario, qué acciones tomo internamente, y creo que es la posición más correcta. No sé qué tan relevante es si es que en un país se grava o no la renta de fuente extranjera. Es como, ¿qué le importa a Chile, Bolivia o Argentina que determinado país no grave la fuente extranjera? Es una decisión de su propia jurisdicción. Lo que a mí me importa es, bueno, ¿qué pasa si es que allá hay un residente de mi país que está radicando sus rentas en ese país que eventualmente debieron haber tributado en Chile? Y veo si es que tengo que hacer algo. Entonces, ese camino, ese andar, que creo que es un poco la consecuencia del relato que hace Arturo, nos invita más bien que los países y nuestras jurisdicciones tienen que mirar qué medidas tienen que tomar respecto de las decisiones que toman otros países. Y ahí justamente la información es lo central. Nosotros actualmente en Chile tenemos una definición o una forma de clasificar paraísos fiscales o territorios con regímenes preferenciales que en nuestra opinión tenía cierta deficiencia en su estructura, porque establecía que uno tenía que cumplir 2 o más de 6 requisitos. Lo curioso es que los requisitos estaban autocontenidos. O sea, uno de los requisitos es aquellas jurisdicciones que graben solo la renta base fuente territorial. Y otro requisito dice que las rentas de fuente extranjera tengan una tasa inferior al 50% de la que existe en Chile. Entonces, como medio obvio, o sea, si yo no grabo mi renta sobre fuente mundial, es evidente que mi tasa efectiva es inferior al 50% de la que cobra Chile. Entonces, uno incumple un requisito e inmediatamente incumple 2. Entonces, evidentemente no era muy razonable la redacción actual. Antes que eso había un mero listado surgido por el artículo 41D, hoy extinto, que se remitía, digamos, a la lista de la OCDE. Había por ahí una norma del 2004, si mal no me acuerdo, 2003-2004, la primera resolución del servicio. Ahora el último listado es del 2018, que va a tener que necesariamente cambiar, porque en definitiva lo que nosotros decidimos impulsar en la ley que el subdirector jurídico en la mañana mencionó que está por promulgarse, es justamente en base a las recomendaciones internacionales. Chile pasa a una lógica que lo que le interesa es la información. Por lo tanto, para yo calificar a un territorio como con un régimen preferencial, no me interesa su política tributaria interna, sino que lo que me importa es que yo tenga convenios de intercambio de información. Eso tiene correlato con la forma en cómo se ha comportado Chile en materia de convenios internacionales. Chile tiene 38 convenios de doble tributación firmados, todos dentro de los cuales tienen incorporado normas de intercambio de información. Ha firmado los convenios multilaterales de intercambio de información y tiene además firmado acuerdos solo de intercambio de información con varias jurisdicciones que hace un tiempo atrás hubiesen sido calificadas como paraísos tributarios. Entonces eso es lo central. Pusimos una mención adicional, que es que el convenio sea efectivo, en definitiva, porque eso sí es relevante. No basta y no podemos dar pie a que ahora
determinadas jurisdicciones digan, no, mire, si yo firmo el convenio de intercambio de información, que usted me ponga, pero cuando yo le pido información no me la manda. Entonces, hay que poner ahí un antecedente adicional que en la propuesta que en definitiva fue aprobada es, a mí no me van a considerar como territorio preferencial en la medida que yo tenga un convenio de intercambio de información con Chile, que ese convenio esté vigente y que permita el intercambio efectivo. Recalco esto porque fue de las cosas que nos tocó como en su momento sobreexplicar en la discusión legislativa, porque como que nadie entendía qué es lo que queríamos decir. Entonces decíamos, bueno, lo que queremos decir es lo obvio, es que no me sirve un intercambio de información si ese intercambio de información no es operativo. Y ahí hay un montón de cosas que todavía tenemos que seguir trabajando y creo que esto que señala Arturo de seguir discutiendo, de ir al fondo de no cómo controlamos a los paraísos tributarios fiscales. Si los paraísos tributarios son incontrolables porque es una decisión soberana de cada país. Lo que hay que hacer es cómo obtenemos mejor información para que cada jurisdicción decida qué hace con esa información. Entonces, ¿qué caminos son necesarios para que los intercambios de información sean relevantes? Tratar de ir unificando la información. Que la información que yo recibo de otras jurisdicciones yo la pueda procesar de forma eficiente. Eso es un desafío más tecnológico que legal, pero es hacia donde tenemos que ir avanzando. El segundo criterio de la nueva norma habla de, bueno, quienes no sean cumplidores o sustancialmente cumplidores respecto del foro global. Entonces hacemos una remisión al organismo internacional que hoy, digamos, más ha desarrollado la temática de transparencia e intercambio de información, y de esa forma lo más probable es que la lista del 2018 se reduzca de forma sustancial, lo que para nosotros no reporta un problema, fundamentalmente porque, no voy a mencionar las jurisdicciones, digamos, pero hay jurisdicciones que están en ese listado y que están activamente entregando información. Entonces uno dice, bueno, pero hoy, con la norma actual, no tengo cómo sacarlo del listado. Entonces estábamos en un paso forzado. O sea, con jurisdicciones que querían entregar información que está siendo requerida por la Administración Tributaria chilena, seguían estando en nuestra calificación de régimen tributario fiscal preferente por una norma que no conversa con lo que está sucediendo en la realidad. Entonces, en verdad, yo creo que es muy interesante este debate porque justamente lo que nos permite desmitificar es, efectivamente, los paraísos fiscales o paraísos financieros se ocupan muchas veces por razones no tributarias. Lo que las jurisdicciones tienen que preocuparse es cómo yo obtengo información para evitar que a través de un paraíso se erosione mi base imponible, en la parte que parezca correcto hacerlo, y cómo yo evito que este tipo de jurisdicciones puedan ser utilizadas para el crimen organizado. Esas son nuestras preocupaciones, y para eso la información, por lejos, es lo sustancial. Entonces, y hacia allá nos lleva, ¿qué es lo relevante? ¿Qué hago yo con esa información? ¿Qué hago yo con esa información en materia de precios de transferencia? Antes, claro, sin normas de precio de transferencia, si yo vendía un paraíso tributario, el incentivo a vender muy bajito era muy alto, por supuesto. Hoy en día tenemos el control de las normas de precio de transferencia que nos permite justamente verificar que no se estén trasladando beneficios. Tenemos control de rentas pasivas, en el caso de Chile que también las tiene, donde uno dice, bueno, si usted está en un régimen que yo considero como preferencial, siempre voy a establecer que ahí hay relación y por lo tanto le aplico la norma de control. Nosotros incluimos un adicional ahora en el último procedimiento de reforma donde a propósito de reorganizaciones internacionales, yo digo, mire, yo las reorganizaciones internacionales le puedo dar neutralidad tributaria, no tengo un problema con eso, pero si usted, su objetivo es trasladar la propiedad hacia un régimen preferencial, yo no le voy a dar neutralidad tributaria. O sea, yo me reservo la posibilidad. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que las jurisdicciones se reserven la posibilidad de revisar con mayor atención estas operaciones. Que las jurisdicciones tengan medidas que le permitan controlar, tener medidas de control que verifiquen que no se esté erosionando ilícitamente, recálculo de ilícitamente, la base imponible chilena, porque pueden haber
decisiones de negocio que terminen con una renta que dé más en un lugar que en otro. En la medida que eso tenga sustancia, vuelvo de nuevo a lo del inicio de las presentaciones, en que las operaciones cuando tienen sustancia, da lo mismo donde las hago. Y el paso que nos falta avanzar, creo que en materia internacional, es lo último de lo que dice Arturo. Es como, yo creo que no tiene tanto que ver con las jurisdicciones, tiene que ver con las estructuras, tiene que ver con los vehículos de inversión. Hay vehículos de inversión en países altamente desarrollados que no caben como paraísos tributarios en ninguna parte, pero son estructuras no residentes. Entonces, me permiten, y uno dice, bueno, ¿y eso es legítimo o no? En principio uno diría, sí, es legítimo, en la medida que no se esté utilizando con el único efecto de erosionar la base imponible de otra jurisdicción. También tenemos que preocuparnos de eso, y creo que ese tipo de situaciones son mucho más importantes, más que castigar o sancionar a un país por decisiones internas. Efectivamente, los avances en materia de intercambio de información, de mayor transparencia en los mercados financieros, nos permiten, como jurisdicciones ahora, avanzar con mayor tranquilidad y efectivamente no poner una marca negativa a determinado país. Creo que se ha avanzado mucho y al menos nosotros creemos que nuestra última modificación va en el sentido correcto de decir, mire, si usted me manda información, yo decido qué hago y usted decide qué hace. Lo que importa es que usted no me oculte información respecto de mi residente. Si es así, las normas pueden ser súper positivas. Me quedo hasta ahí porque así podemos pasar a una conversación más fluida. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Muy clara tu exposición y de verdad te agradecemos poder contarnos como toda esta génesis y el objetivo también del cambio de la norma. Queda mucho más claro. Bueno, vemos que vamos a revisar si nos han llegado preguntas del público, porque si no yo también tengo preguntas. Parece que el público está tímido, pero no importa, porque también tengo varias preguntas que hacerle. Bueno, considerando cada jurisdicción, vemos que tiene un concepto distinto de paraíso fiscal. Argentina, al parecer, estamos como al revés con Chile. Pasaron más de información, ahora están más con sustancia y baja tributación, baja nula tributación. Con ambos, en realidad. Claro, así que... Se había abandonado el concepto de la baja tributación como factor relevante para definir al paraíso en la etapa intermedia de las tres que comenté, y ahora se lo recupera sin descartar el de la opacidad, digamos, ¿no? O sea, claro, bajo el sistema actualmente vigente en la Argentina, si se verifica el criterio de opacidad, conforme a la definición de cuánto se verifica, o el de la baja tributación, en ambos casos se va a calificar como paraíso, van a aplicar determinadas tal o cual norma antielusiva para esos supuestos. Perfecto. Y ahí, hablando como para efectos prácticos, un poco lo que nosotros habíamos conversado antes, cuando nosotros recibimos una inversión desde un paraíso fiscal en nuestra jurisdicción, ¿tiene alguna consecuencia para efectos tributarios, legales? ¿Hay alguna sanción de recibir una inversión desde un paraíso fiscal en Argentina, Brasil? En Argentina no es que haya una sanción, digamos, también tiene que quedar muy claro que no está prohibido para nada. Lo que sucede es que aplican determinadas consecuencias. Cuando se trata de inversiones que llegan a la Argentina desde un paraíso, las consecuencias son un montón. La más grave es una presunción que se llama incremento patrimonial no justificado, que está regulada por la Ley de Procedimiento Tributario de la Argentina, que es una presunción que admite prueba en contrario, pero que ante cualquier ingreso de fondos a la Argentina proveniente de una jurisdicción que califique como paraíso, y acá, bajo cualquiera de ambas definiciones, ¿no? Ya sea que sea paraíso por no cooperante o paraíso por baja o nula tributación, se considera que esa remesa califica como un incremento patrimonial no justificado, lo cual en la práctica supone que el 100% de esa remesa incrementaron un 10%, es decir, un 110% de valor de la remesa,
y por cualquier concepto hablo, ¿no? No solamente préstamo, aporte de capital, lo que fuera, sin distinción de ningún tipo, queda grabado en el impuesto a las ganancias y en el IVA. Es decir, en la práctica termina tributando un 35% de ganancias más un 21% de IVA sobre esta base del 110%. O sea que es catastrófico, digamos, ¿no? Digamos, esa, de todas las normas antielusivas, antiparaíso en la Argentina, esta es, creo que la más relevante. Decíamos que admite prueba en contrario. La norma señala textualmente que la prueba tiene que ser fehaciente, es decir, exige un alto estándar de prueba para desacreditar, para desestimar la aplicación de la presunción, y lo que se exige que se pruebe es que esa remesa se generó por actividades realizadas por el contribuyente o por terceros en la jurisdicción extranjera, es decir, en el paraíso, o que proviene de fondos previamente declarados. Digamos, yo creo que es una norma muy disuasoria, sin perjuicio de lo cual, digamos, no es que no se utilicen los paraísos en la Argentina, o sea, no es que no haya inversiones directas, pero es una norma fuertemente disuasoria para la utilización de estas figuras, al menos para que la inversión llegue en forma directa desde el paraíso, ¿no? En fecha relativamente reciente, hay un fallo de Cámara que tiene un año, de octubre del año pasado, de uno de los muy pocos antecedentes jurisprudenciales en donde se discutió la aplicación de esta figura para el caso de remesas de fondos provenientes de paraísos. Bueno, ahí primó la cordura y también quedó exhibida, creo yo, la cerrazón de miras del fisco argentino para perseguir esta situación hasta semejante instancia, ¿no? Para que haya sido necesario llegar a la sentencia de Cámara. El caso era el fallo se llama Geopark, era una sociedad argentina que recibió un aporte de capital de una vinculada al exterior radicada en un paraíso. Finalmente el contribuyente argentino logró demostrar que los fondos, y el fisco lo cuestionó por el mero hecho, no había otros elementos, digamos, por el mero hecho de que llegaba de un paraíso, hizo una interpretación absolutamente literal de esta presunción que hablábamos y le levantó el reclamo de incremento patrimonial no justificado. Finalmente, la discusión judicial salió bien, tanto en el Tribunal Fiscal de la Nación como ante la instancia revisora, que es la Cámara en lo contencioso administrativa federal, y básicamente el contribuyente quedó a salvo de la aplicación de la presunción porque pudo demostrar que los fondos aportados como aporte de capital a la sociedad argentina habían provenido de una colocación de acciones en el mercado alternativo de la Bolsa de Londres, demostró todo el circuito del dinero y bueno, felizmente pudo evitar la aplicación de esta presunción, pero digamos, este tipo de normas, y hay otras, las típicas de la que mencionaba Diego hace un rato, de aplicación de las normas de precio de transferencia, incluso en ausencia de vinculación, en la medida en que la operación sea con sujeto en paraíso, y otras muchas, desalientan la utilización del paraíso para operaciones directamente con la Argentina, digamos, ¿no? O sea, para invertir directamente en la Argentina, de golpe hay otras jurisdicciones, y acá me subo un poco a lo que decía Arturo, que sin ser los paraísos clásicos, brindan servicios, entre comillas, similares, pero con mayores beneficios. Cierto. Bueno, está difícil en Argentina la presunción, muy agresivo. Tania, cuéntanos. Bueno, solo complemento un poco lo que nos contó acá con relación a Argentina. Creo que tenemos una norma muy parecida. Lo importante es el origen de los rendimientos que entran a nuestro país, comprobar si ese origen es lícito y tiene sustancia, y ahí sí mitigar los riesgos y eventuales penalidades internas, pero nuestras normas son muy parecidas en ese punto. Y cuando la inversión se hace hacia los paraísos fiscales, ¿también tienen algunas consecuencias especiales que les aplique alguna norma especial de control? Bueno, con relación a las operaciones con los paraísos fiscales, como te comentaba ayer, en Brasil se aplican las reglas de transferencia independiente de ser en partes vinculados o no, o sea, es una presunción ya que lo admite la Receta Federal.
reglas de subcapitalización en las deudas que tienen, la deductibilidad de las despensas en el impuesto de renta también, te ponen una traba interna. O sea, hay penalidades que se aplican para evitar que esas operaciones se hagan. Obvio que a depender del beneficio económico que se tiene con las empresas, se asume el riesgo y se las hace. Perfecto. Vamos a revisar de nuevo si es que hay alguna pregunta del público. Creo que... No, creo que no tenemos preguntas. Fueron muy claros. Bueno, Arturo, ¿quieres decir algo? Sí, me gustaría destacar algo que dijo Diego, que tiene que ver con lo que es transferencia de precio y con lo que tiene que ver con la información. O sea, yo estoy 100% de acuerdo con lo que plantea Diego, que la información aquí es clave. Facebook, todos saben que la información es clave a esta altura. Hay empresas que están ganando miles de millones producto exclusivamente de información. Y creo que desde esa perspectiva, el tema de la transferencia de precio es fundamental. Si uno mira lo que ha existido históricamente, los quiero llevar a una serie de artículos que hizo The Guardian, que se llama The Tax Gap Series, a principios de los 2000, que fue el primer cuestionamiento del mal uso de paraísos fiscales por parte de multinacionales que operaban en Inglaterra. Y después de eso hubo una reacción muy fuerte respecto del manejo de intangibles que hacía, no sé, Starbucks, que hacía algunas empresas de licores, creo que era Johnny Walker o algo parecido, los controladores de Johnny Walker, no me acuerdo quiénes eran. Creo que todavía están disponibles porque hicieron una serie de capítulos. Creo que los abusos van a haber un poco, si tú le das espacio a alguien para pagar menos, naturalmente va a tratar de pagar menos. Entonces el punto ahí es que la gente de transferencia de precios yo creo que tiene una tremenda pega y una tremenda responsabilidad, porque sin un adecuado manejo de los precios, la posible erosión de la base es brutal. Muchas gracias, Arturo. Bueno, estamos súper bien con el tiempo. Les agradezco mucho su asistencia el día de hoy. Creo que fue un panel sumamente interesante. El punto de vista de cada uno de ustedes realmente nos ha ayudado mucho a entender cómo funcionan las distintas jurisdicciones. Argentina tiene una jurisdicción muy dura. También todo lo que nos contó Arturo sobre toda esta evolución en el tiempo, muy interesante, cómo cada paraíso fiscal puede ser utilizado de distinta manera. Y no precisamente es el concepto de paraíso fiscal que pensamos con la isla, la palmera, sino que puede tener algún tipo de cuidar información, de tener algún tipo de beneficio para distintos tipos de contribuyentes, y no necesariamente va a ser malo. Por otro lado, también, como nos contaba Diego, muchas gracias por aclararnos el tema de la información. Creo que es súper importante y relevante para los estados este intercambio y que efectivamente funcione. Y eso te sirve para, realmente yo creo que hay para evitar la erosión de la base imponible cuando sabes realmente qué es lo que está pasando afuera, mucho más allá del tema de pensar en una baja o en una tributación, que efectivamente cada país son sus normas, ellos son los que tienen que decirlo, pero la información creo que es básica para poder avanzar. Así que les agradezco mucho, estamos muy contentos de haberlo recibido el día de hoy, y bueno, ahí pasaremos con el siguiente panel. Muchas gracias, se pasaron. Agradecemos sus intervenciones y damos por finalizada esta primera sesión del seminario sobre paraísos fiscales, mitos y verdades. Los invitamos a una pausa café en el lobby de este salón para reencontrarnos en media hora para continuar con la segunda sesión de la jornada. Muchas gracias.